Ay, pues nosotros ya estamos aquí listos y como siempre tenemos regalos para ustedes, para apapacharlos y para estar bien informados. Siempre les tenemos libros para obsequiar y precisamente el día de hoy les vamos a dar un libro al final del programa que se llama 30 consejos para sanar a tu familia en 30 días. Son 30 acciones para que cada día usted aprenda y forme mejor a su hijo. Son consejos prácticos y muy sencillos. Y por supuesto también tenemos otro libro titulado La soya en la alimentación familiar. Hay que cuidar a nuestra familia, alimentarla sanamente. Y es por eso que les vamos a obsequiar estos dos libros al final del programa. Pero bueno, también tenemos nuestro tema que hoy ocupa nuestra atención, que son las pérdidas, ese proceso natural del cual nadie se escapa, ¿verdad, Sergio? Ahora sí que hay que saber nosotros vivir ese duelo para sanar y no nos vaya a afectar. Etapas que el ser humano, desde que nace, Cristina, desde que sale del vientre materno, empieza a vivir y a sufrir, dependiendo, obviamente, de cada persona, estas diferentes etapas que, como bien dices tú, en ocasiones traen mayor problema para unas personas, para otras no, lo superan mejor, otras que no. En fin, son diferentes situaciones y precisamente con nuestros expertos del día de hoy pues vamos a abordar este tema interesante. Así es, y pues bueno, nos honra aquí con su presencia, nos acompaña. Sí, cómo no, vamos a dar la bienvenida y el agradecimiento que esté con nosotros a Jessica Delgado Nungaray. Jessica es psicóloga de la Clínica de Conducta del Sistema DIF Jalisco. Jessica, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Sergio. Gracias. Y por supuesto también nos acompaña el doctor Gustavo Cuellar de Dios, psiquiatra, especialista en estos temas y él se encuentra también laborando en el CADE, que es el Centro de Atención para la Ansiedad, la Depresión y el Estrés. Temas muy actuales, doctor. Muy actuales. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y bueno, y por supuesto también a nuestro público le decimos que se comunique con nosotros para enriquecer este programa. Sus llamadas también nos ayudan a cuestionar y saber un poquito más sobre el tema, que es las pérdidas. Comuníquese al 3030-5307, 3030-5307 y desde este momento nuestras compañeras estarán recibiendo sus llamadas. Y bueno, vamos a iniciar ahora sí este tema de pérdidas, que desde que nacemos tenemos pérdidas hasta que morimos, ¿verdad? Durante nuestro desarrollo, ya sean físicas, emocionales. ¿Qué son las pérdidas, doctor? Sí. Bueno, pues yo creo que así como ustedes dijeron, las pérdidas son naturales a la existencia humana, pero no por ello no son dolorosas y son capaces, cuando no se manejan adecuadamente, de causar complicaciones muy importantes, incluso derivarse a enfermedades mentales. Entonces, la importancia de este tema no solamente radica que es una experiencia que vivimos todos los seres humanos, sino que es una experiencia que si no se maneja bien, ese dolor que conlleva puede derivar incluso en trastornos mentales. Y por eso hay que hacer esa conciencia, principalmente en los niños, ¿no, Jessica? Tú que recibes a diario en la Clínica de Conducta pequeños, que bueno, hay quienes sí se acostumbran a esas pérdidas que para ellos son normales porque así los formaron sus padres, pero hay quienes son más aferrados porque tienen más apegos. Mira, es que lo que sucede en un niño, como comentaba el doctor, las pérdidas desde que naces, comienzan pérdidas y pérdidas, pero en un niño la forma de enfrentar la situación depende mucho del entorno familiar, que ya es diferente en los adultos. Entonces, el problema que nosotros tenemos con nuestros chiquitos es que la sociedad que vivimos, en las familias disfuncionales en las cuales se desenvuelven, pues entonces son muchos los niños que les cuesta trabajo superar las pérdidas que comúnmente deberían de ir sobrellevando sin dificultad. Y hay aspectos tan tempranos en los que vemos precisamente ese tipo de cuestiones de pérdidas, que puede ser a lo mejor de cuando el pequeño se separa de la madre para acudir a sus primeros años de preescolar o maternal, o bueno, ahora ya tantos nombres que les han puesto. Ahí a veces hay niños que sufren y que lloran y que les cuesta trabajo a las maestras, ¿no? Lograr que el niño permanezca ahí, ¿no? Creo que es un poco más profundo. Fíjate que un apego mal llevado, una pérdida mal sobrellevada en las edades tempranas predisponen a la disfuncionalidad en la edad adulta, como decía el doctor, que te llevan a situaciones patológicas. El problema es aquí que, por ejemplo, ahorita el chiquito normalmente no se separa de la madre hasta los 4 años en la edad preescolar, sino antes cuando va a la guardería. Entonces su ambiente, una mamá con un sobreapego, con una disfuncionalidad,
provoca en el niño una falta de adaptación a la nueva circunstancia. Entonces son niños, yo tengo pacientes que van a pasar primero de primaria y siguen llorando cada que la mamá los lleva a la escuela. Dice la mamá, es que no entiendo, pero cuando te remites a la situación familiar, a la historia personal de la madre, te das cuenta que de ahí viene la situación, de ahí viene el apego que el niño tiene al seno materno, que ya es enfermizo y que no le permite sobrellevar. No, y definitivamente entonces ahí los padres de familia juegan un papel muy importante porque son a quienes les enseñan a los niños a vivir esas pérdidas, cómo vivir ese duelo, porque si una mamá también es muy apegada a su pequeño y no lo suelta, él va a sufrir, ¿verdad? O sea, hay que tomar en cuenta esos puntos. Sí, por supuesto. Este es un proceso natural, como decíamos, que en muchas personas puede pasar prácticamente desapercibido, es decir, vivir el dolor y superarlo sin complicaciones. Sin embargo, otras personas, como decías también al principio, Cristi, les cuesta mucho trabajo elaborar lo que decimos nosotros, esa pérdida, que cuando se refiere a la pérdida de un ser querido, le llamamos duelo, pero en realidad duelo podría aplicarse a cualquier tipo de pérdida, ¿no? Bueno, pues los factores que influyen para que una persona elabore de mejor o de peor manera esa pérdida son factores externos, como decíamos, por ejemplo, la familia juega un papel importantísimo en cómo esa persona pueda elaborar su pérdida, y también las características de la personalidad. La forma de ser de aquella persona va a ser determinante para que pueda digerir, vamos a decirlo así, aquella pérdida. Entonces siempre cuando llegan personas que tienen una reacción de duelo o que tienen una pérdida, debemos de valorar cuál es su entorno, en qué contexto se está dando esa pérdida y además cuáles son las características de esa persona. Y sobresaliendo en esta relación entre el contexto y la persona, el tipo de vínculo que tiene quien perdió algo con el objeto perdido. ¿Sí? Eso es determinante para poder entender cómo va a elaborar aquella pérdida y ayudar a la persona que la supere. Eso, el valor que le damos a las cosas. Exacto. Depende según lo que estemos más enfocados, ¿no? Por supuesto. Y aquí, doctor, un aspecto importante que debemos, yo creo que todos, en el caso de los padres de familia, por ejemplo, pues nos preocupan mucho de nuestros hijos, pero también nuestro esposo, nuestra esposa, cuando estamos casados, es identificar el momento en que decimos, caray, esta persona ya está entrando en un proceso de más allá de vivir un duelo por alguna circunstancia que haya vivido, normal, si es que podemos hablar de un duelo normal. ¿Cómo identificar esas características? Decir, caray, esta persona, nuestro hijo, nuestra pareja ya requiere de alguna atención especializada. Sí, bueno, aquí podemos utilizar tanto criterios, vamos a decir, de ciertas manifestaciones que acompañan al duelo normal, como criterios de tiempo, que son arbitrarios, pero que de alguna forma nos sirven para orientarnos y poder responder esa pregunta. ¿Qué tan normal está siendo la elaboración de la pérdida? Entonces, las manifestaciones normales que acompañan a una pérdida, a un duelo, pues son tristeza, es una de las manifestaciones más importantes, es coraje también por la misma pérdida, es una pérdida también de interés, una disminución en el interés de esta persona por lo que anteriormente le interesaba, pérdida también para disfrutar de las cosas que anteriormente disfrutaba, cierta tendencia al aislamiento. Todas estas manifestaciones se presentan tras una pérdida. Pero no podemos hablar de tiempos específicos, porque cada persona vive procesos diferentes, su entorno es diferente, claro, como decía Jessica. Claro. Y entonces no podemos Así es. Ya pasaron 3 días y sigue, ya. Se supone que la inmensa mayoría de los seres humanos elaboran este proceso de pérdida en un año. Se dice que en un año la persona debe llegar al punto de haber aceptado esa pérdida y continuar su vida. Pero como dices, efectivamente cada persona es diferente. No es igual perder, por ejemplo, el coche que perder un ser querido. Claro. Y vamos a ver en qué circunstancias también se dio esa pérdida para que entendamos el grado de afectación que tiene esa persona. Pero digamos, por eso decía
arbitrariamente se ha dicho que un año. Y ahí obviamente debe de irse poco a poquito, sanando, si se puede aplicar la palabra, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que hacer nuestra primera pausa en el programa del día de hoy, Creciendo Juntos, hoy hablando de las pérdidas y el duelo. Recuerde que también estamos obsequiando 2 libros, 30 consejos para salvar a tu familia y un manual recetario sobre la soya en la alimentación familiar. Así que desde este momento llámenos al 3030-5307 y ofrézcanos sus comentarios, sus opiniones respecto al tema. Regresamos. Elementos es el noticiero cultural de C7 que presenta la actividad cultural, educativa y de entretenimiento que se desarrolla en la zona metropolitana de Guadalajara. La actividad cultural de nuestro estado en el primer noticiario en su tipo. Se caracteriza por ser un programa incluyente y dinámico. Elementos, de lunes a viernes a las 10:30. C7, descubre Jalisco. El Sistema Jalisciense de Radio y Televisión te invita a que visites nuestra página de internet www.sjrtv.jalisco.gov.mx. Nueva imagen, más fácil de navegar, más divertida, con los blogs de tus programas favoritos para que tengas la programación y promociones de C7 y Jalisco Radio en el momento. Además tenemos la transmisión en vivo de nuestros programas o bien puedes buscarlos en la opción de YouTube en la misma web para que veas los videos bajo demanda. No pierdas tiempo, entra ya en cualquier parte del mundo. www.sjrtv.jalisco.gov.mx. C7, descubre Jalisco. Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad, como en el Centro Cultural Antigua Estación de Ferrocarril en Cuautla. Aquí ensayamos nuestra obra de teatro. Con Centros Nueva Vida. Nos orientan para que nuestros hijos no caigan en las drogas. Y escuelas mejor equipadas. Con el nuevo taller, aprendemos más. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal.